Hola, bienvenidos. La propuesta de esta semana será tejer un toallero o porta repasador o porta toalla, como quieran llamarles. Se me ocurrió hacer este diseño, me gusta muy particularmente porque me gusta todo lo que es romántico, femenino, delicado, lo que tenga extremada delicadeza, eso es lo que a mí me gusta. Lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando tienen un evento en particular que marca el calendario de sus vidas, un cumpleaños, un aniversario, en fin, lo que ustedes quieran. Pueden lucir en su baño o en su cocina para recibir a sus visitas, familiares, seres queridos y mostrar algo más de lo que tienen habitualmente, porque uno en ese día en particular trata de dar y de brindar lo mejor. Esta es una linda opción, pero también lo pueden usar como moda diaria, ¿sí? Como un uso diario, ya sea para el baño o la cocina. Este está bien grande, bien generoso para que quepa la toalla, para poner la toalla en el baño. Por ejemplo, la toalla de manos, ¿sí? O una toalla que solamente es de vista, mírame y no me toques, para que decore vuestro baño y sea un accesorio más que combine con él y queda muy práctico y muy bonito. En la cocina también para poner los paños de cocina o elegir el mejor paño de cocina, el más bonito de todo, y dejarlo ahí también y mírame y no me toques. Solamente lo sacamos para lavar y después lo planchamos y lo volvemos a poner en el lugar como decoración. Eso es a gusto de ustedes. También es una linda opción para aquellas personas que se dedican a vender. Me parece que este accesorio quedaría muy bien, por ejemplo, para el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Amigo, para las Navidades que vienen, en fin. O para ustedes, como regalos particulares, cuando no hay mucho dinero y hay muchos seres queridos a quien regalar algo y darles un presente en tiempos de crisis, con muy poquitos elementos pueden llegar a ser este lindo regalo para presentarles ese día. Y les paso a mostrar la lista de materiales. Vamos a precisar dos aros, un aro más grande y un aro pequeño, ¿sí? Y ya les digo cuánto mide para que sepan bien. Este mide 5 centímetros y este otro mide 11 centímetros. Puede ser de madera, de plástico, lo que ustedes quieran, lo que ustedes consigan, o reciclar algo que ustedes tengan y puedan sacar dos aros, estaría perfectamente bien. Vamos a precisar perlitas para aquellas personas que quieren decorarlo como yo. Usan perlitas de estas de abalorios, ¿sí? Con el color que ustedes quieran, en la mercería consiguen. Si no quieren ponerle perlitas, no está obligado a hacerlo, es un adorno, pueden ponerlo o no. Y voy a usar 3 agujas. Voy a usar un 2,50 milímetros, voy a usar 1,25 milímetros para esconder el hilo bien prolijamente y no se note, y 1,75 para hacer todo este tramado aquí, que quede más justo que el resto. Este resto que tenemos acá está con 2,50. Para un hilo de 2 milímetros, un hilo bastante gruesito, que sería este, que elegí en color blanco, ¿sí? En realidad este hilo se teje con 1,75, pero como voy a rellenar las argollas lo voy a hacer con 2,50 para que me dé bien la mano, no se me ponga mala en el sentido de que se tranca, es un poquito engorroso a la hora de pasar el hilo y ir tejiéndolo todo con punto bajo. Si lo hacemos con una aguja más fina tiende a engancharse, entonces rompemos la hebra, la trama del hilo. Por eso vamos a usar una aguja un poco más grande, ¿sí? Y comenzamos. Voy a empezar con esta grande y lo que hacemos es traer el hilo, ¿sí? Así. Y vamos a pasar puros puntos bajos por abajo, así. Ahí sí la puedo agarrar ahí. La primera pasada es un poco difícil, pero no tengan cuidado, que va a ir bien. Y ya vamos agarrando el otro hilo y lo vamos escondiendo. Y vamos pasando por arriba de la argolla, haciendo puros puntos bajos. Así. Al principio va a estar un poquito flojo, pero a medida que va pasando los minutitos, nosotros vamos a ir ajustando solitos, nos vamos a ir dando cuenta. Y ahí traemos. Es un poco de trabajo, pero bien vale la pena porque vamos a lograr un resultado muy bonito.
Y así vamos. Y cada tanto vamos a ir apretando esto aquí, ¿ven? Y ya se va ajustando y continuamos. Así, así. Y tienen que hacer muchísimo, porque tiene que cubrir muy bien la argolla y que no quede nada del plástico o de la madera, del material que vayan a utilizar, nada se tiene que ver. Por eso cada tanto tenemos que ajustar bien. Ajustar sería ajustar el hilo y a medida que vamos llenando la argolla vamos corriendo, corriendo, corriendo. Parece que faltaba poco, pero no. Siempre va a faltar tejer porque estamos revistiendo. Estamos usando otros elementos, además del hilo y la aguja, para trabajar el ganchillo. Y así vamos. ¿Ven? Hay que hacer fuerza, pero vale la pena. Así. Vamos a tejer todo este aro y vamos a tejer el otro aro pequeñito también. Una vez que forramos la argolla, cerramos en el inicio con un punto deslizado, ajustamos y hacemos una cadena más de seguro. Estiramos la piola y cortamos. Entonces del lado del revés, con una aguja más finita, escondemos. Y así. Y ahora sí cortamos. Y nos queda forradita la argolla. Tenemos las dos, como les dije. Así. Ahora vamos a empezar a trabajar desde la argolla grande. Acomodamos un poquito acá, miramos bien dónde está el revés. Yo ni encuentro dónde puse la unión. Bueno, no la encuentro. Acá. Bueno. Tomamos nuevamente el hilo y vamos a tejer con una aguja más chica. 1,75. Y vamos a buscar más o menos lo que sería la mitad del centro, casi la mitad. ¿Sí? Acá. Al ojo por ciento. Levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y 2 cadenas de separación. Y acá vamos a trabajar al ojo por ciento. Vamos a hacer cuadraditos y vamos a dejar un espacio así. Más o menos. Así. Y que todos sean más o menos de la misma medida. 2 cadenas y nuevamente un punto alto. Es como si saltáramos 2 cadenitas el espacio. 2 cadenas. Este hilo después lo escondo. Y nuevamente clavo como si dejara 2 cadenitas. Esta vuelta la vamos a trabajar toda así, todo alrededor. Todavía no vamos a separar lo que sería una parte de nuestra argolla. O sea, primero vamos a hacer toda esta vuelta aquí
después esta con las perlas y después recién vamos a dividir. Pero esto va a ser la guía de lo que es nuestra argolla. 2 cadenas, dejamos más o menos 2 cadenitas, las imaginamos, y un punto alto. 2 cadenas, imaginamos las cadenitas. Ven que no tenemos cadenitas, pero sin embargo está todo muy proporcional. Entonces vamos así, trabajando con el ojito. Es también una manera de tejer. 2 cadenas, puros cuadraditos, que se realizan con un punto alto y 2 cadenas de separación y un espacio más o menos de la misma medida. Cerramos la vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado. No se asusten que esto les queda así, ¿ven? No queda derecho o así plano, no queda. No queda ahora, pero queda después, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar varetas inclinadas. Las vamos a empezar a tejer, vamos a saltar un espacio y las vamos a inclinar aquí. Y puede ser que la argolla que ustedes utilicen sea del mismo tamaño o no. Lo que puede pasar es que la cantidad de vuelta que tengan acá de punto bajo y la separación que hicieron de los cuadraditos, puede que le falte uno o le sobre uno. Si pasa eso, lo pasan por encima, o sea, van a seguir trabajando como yo les voy a mostrar ahora y no le presten atención a eso, si les falta o les sobra, ¿sí? No va a modificar nada lo que viene después. Lo importante es inclinar las varetas que vamos a hacer ahora y que quede la perlita y todo, ¿sí? A mí me sobró uno, no pasó nada, todo se ve bien, así que no le den importancia a eso. Yo voy a cambiar la aguja, habíamos dicho que trabajábamos con la 250 para rellenar, ¿sí? Después trabajábamos con 1,75 esto, y ya la perlita a mí no me pasa por 1,75, me pasa por 1,25 la perlita. Entonces me va a quedar un poco más ajustado el tejido y paso la perlita con esto. Y con esta misma aguja hago todas las uniones escondiditas con esta aguja. Bueno, nos vamos con punto deslizado aquí para comenzar a trabajar y levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar tejemos una vareta sin terminar, ¿sí? Y la dejamos en la aguja. Tejemos una segunda vareta sin terminar y la dejamos en la aguja y la pasamos junta. Ahora tomamos nuestra perlita, ¿sí? Bueno, no quiere. Yo estoy con los brazos alzados, entonces todo me dificulta. Y pasamos nuestra perlita por el agujerito. Así. Hacemos un punto pasado acá para ajustar bien, ¿sí? Y esto es lo que les decía que inclinamos. Saltamos un espacio y en el que sigue ahí hacemos un punto bajo. Ahí. Levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y realizamos un segundo punto alto a medio terminar, un tercer punto alto a medio terminar y lo pasamos. Tomamos nuestra argollita y la pasamos por ahí a la perlita y sujetamos aquí y tratamos de pasarlo por el agujerito. Las primeras cuestan un poquito porque estamos desacostumbrados, pero después se hace fácil. Y hacemos un punto pasado allí y lo inclinamos pasando un espacio con un punto abajo. Ahí. Vamos nuevamente. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto alto. Tejemos un segundo punto alto a medio terminar. Y un tercer punto alto a medio terminar. Las 3 cadenas cuentan como punto alto. Lo pasamos junto, traemos la perlita
la introducimos en la aguja, ¿sí? Ajustamos un poquito, sostenemos y pasamos nuestra hebra. Y ahí un punto pasado. Así. Saltamos un espacio y lo pasamos. Vamos a hacer uno más para que quede claro. 3 cadenas para el primer punto, un segundo punto alto a medio terminar y un tercer punto alto a medio terminar. Cuando tenemos los 3, los pasamos, tomamos una perlita, ajustamos ayudándonos con nuestros dedos y tratamos de pasar el hilo. Ahí, ajustando bien que quede apretadito, porque queda más lindo en el trabajo. Saltamos un cuadradito y en el que sigue hacemos un punto bajo. Ahí. Y así nos va a ir quedando nuestro trabajo. Miren qué bonito que va quedando. Bueno, lo que les explicaba anteriormente, pero ahora lo podemos ver bien, es que necesitamos para cada motivo dejar un espacio libre y clavar en el siguiente, pero acá no lo tengo, así que no le damos importancia y unimos en el final con un punto deslizado. No le damos importancia, no va a modificar nada, no se va a notar nada y seguimos, ¿sí? Acomodamos las perlitas y entonces acá vamos a levantar una cadena que es para cuando volvamos y prendemos ahí. Cerramos la vuelta y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y donde me da la tensión del hilo ahí es la medida para prender con un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y donde me da la tensión, ¿ven? Ahí, prendemos con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y esa sería la medida de nuestros arcos. 5 cadenas y hacemos el arquito con un punto bajo. Así vamos a ir por toda esta vuelta de esta manera. Bueno, y prendemos el final en la primera cadena, ¿recuerdan? Ahí con un punto deslizado, ¿sí? Ahora, 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer 2 puntos altos aquí mismo, que conformaría el primer grupo de 3 puntos altos contando con las 3 cadenas y separando con una cadena, ¿sí? Ahora vamos al arco y en el medio, en el número 3 de cadena, ahí realizamos nuevamente un grupo de 3 puntos altos. 2 y 3. ¿Sí? Una cadena y nos vamos aquí a la unión. Y ahí mismo realizamos un grupito. 2 y 3 puntos altos. Separamos por una cadena y nos vamos al medio del arco y hacemos otro grupo de 3 puntos altos, una cadena y en la unión también un punto alto. Así vamos a ir trabajando toda esta serie separando los motivos con una cadenita. Bueno, así nos va quedando. Vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadena aquí. ¿Sí? Nos vamos con punto deslizado hasta la cadenita de separación para trabajar allí. Vamos a trabajar lo que sería la cuarta parte de nuestro toallero. Vamos a trabajar esta parte de acá con 8 motivos. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto. Vamos a repetir la secuencia que veníamos, pero solo con 8. Hacemos
las 3 cadenas con los 2 puntos altos que corresponden para el primer grupo, una cadena y hacemos un segundo grupo. Siempre con 3 puntos altos, siempre separando con una cadena. Así. Una cadena y nuevamente un grupo. Una cadena, ahí vamos 4 grupos, tenemos que hacer 8. Vamos nuevamente. Una cadena y repetimos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos queda uno solo, que es este. Así. Esta es la primera fila. Giramos y vamos a trabajar 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y una cadena para separar. Y aquí hacemos el grupo. Seguimos. Y continuamos con los grupos. Cuando llegamos al motivo final, trabajamos en la tercera cadena ahí solamente un punto alto para finalizar la vuelta y nos queda igual que como comenzamos. Giramos y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a trabajar el grupo aquí adentro, pero en vez de hacer 3 vamos a hacer 2 puntos altos. Con el lateral serían los 3 y nos queda derechito, ¿sí? Una cadena y continuamos trabajando de esta manera hasta finalizar. Y finalizamos trabajando en la cadena ahí con 2 puntos altos como hicimos al comienzo y el tercer punto alto en la tercera cadena de inicio. Así, tal cual. Giramos y repetimos. Tenemos que trabajar 6 vueltas de esta manera. 3 cadenas para el primer punto y una cadena para separar. Y continuamos con los motivos. Vamos a trabajar así, en total desde el inicio 6 vueltas. Una cadena y los grupitos. Ya tenemos las 6 vueltas y ahora vamos a hacer unas disminuciones. Vamos a corrernos con punto deslizado y vamos a trabajar aquí. Ya disminuimos 1. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y realizamos los 2 puntos que faltan para completar los 3. Una cadena y continuamos como veníamos, igualito. Una cadena y los grupitos. Y terminamos la vuelta tejiendo el último grupo aquí y dejando el otro motivo libre. Ahí ya sería la primera disminución de ambos lados. Giramos y continuamos. Nos vamos
con punto deslizado nuevamente a la cadena, porque vamos a disminuir. Y ahora nos queda este libre también. Entonces 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y realizamos los 2 que faltan. ¿Sí? Una cadena y continuamos con los grupitos. Dejamos un motivo libre al inicio y un motivo libre al final. Acá tenemos una segunda disminución. Giramos y vamos a hacer la última disminución, yéndonos con punto deslizado nuevamente hasta la cadena, aquí, y empezamos a trabajar nuevamente los grupitos. 3 cadenas para el primer punto y 2 puntos altos para completar. Una cadena y realizamos los grupitos, dejando el último motivo sin tejer. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y una cadena para separar y continuamos con los grupitos. Vamos a tejer 3 vueltas de esta manera. Sin disminuir. Así. Así 3 vueltas en total. Bueno, así nos quedó. Y ahora vamos a tomar la argolla pequeña y la vamos a unir. Este es el frente. Ubicamos por ahí más o menos. Y vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Vamos al segundo, ahí. Y hacemos un punto deslizado, una cadena. Así vamos. En cada punto lo vamos colocando en la argolla. Un punto deslizado, una cadena. Así vamos a ir uniendo nuestra argollita en nuestro trabajo. Y al terminar de unir, hacemos una cadena de seguro, estiramos y cortamos el hilo. Este hilo después lo escondemos bien. Ya nos quedó unido las 2 argollas al trabajo. Después vamos a venir para terminar aquí, pero ahora vamos a tejer acá. Entonces, vamos a hacer abanicos y hacemos 3 cadenas para el primer punto y hacemos 2 puntos altos, colocamos una argolla, yo le digo argolla, pero son perlitas, y ajustamos y pasamos un puntito ahí. Saltamos un espacio y en el que sigue, ay perdón, no, estaba haciendo el de anterior. Nuevamente hacemos los 3 puntos altos, abanicos son, perdón. Así, ya tenemos el primer abanico. Saltamos un espacio y realizamos acá un segundo abanico. Primero la mitad con los 3 puntos altos. Traemos la perlita. La sujetamos un poquito. Pasamos ahí.
y nuevamente. Ahora sí, hacemos la otra mitad del abanico. 1, 2 y 3. Saltamos un espacio y vamos al que sigue. 1, 2, 3 puntos altos. Colocamos la perlita. Pasamos aquí y hacemos los 3 puntos altos que restan. Y así vamos a ir por toda esta vuelta saltando un punto, realizando los abanicos. Nos queda algo así. Finalizamos la vuelta inclinándonos con un punto bajo aquí. Hacemos una cadena, estiramos y cortamos el hilo. Después lo escondemos bien. Y damos por finalizada esta parte. Ahora vamos a retomar desde aquí para darle una terminación acá. Vamos a hacer varetas inclinadas también. Desde aquí. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y hacemos 2 más sin terminar como habíamos hecho al comienzo. Cuando tenemos las 3 en la aguja, las pasamos y ahora vamos a unir aquí con un punto bajo y repetimos 1, 2, 3 y hacemos los 2 puntos altos restantes sin terminar. Pasamos los 3 juntos, inclinamos y ajustamos 1, 2, 3 y repetimos. Donde me dice la inclinación de la tensión del hilo es ahí donde voy a ajustar. Continúo 1, 2, 3 y hacemos los 2 puntos que faltan y los inclinamos aquí porque el dibujo nos muestra así. 1, 2, 3 y hacemos los 2 puntos que faltan. Cuando los tengamos los 3, los pasamos y inclinamos aquí en la punta y hacemos nuevamente otro grupo. Finalizamos con un punto deslizado y hacemos una cadena más para asegurar y cortamos el hilo. Y ya nos queda el lateral con estas varetas inclinadas. Ahora hay que hacer lo mismo de este lado. Entonces, volvemos a tomar nuestro hilo. Desde aquí. Y realizamos nuevamente los motivos con las varetas inclinadas a medio terminar. Y nuevamente prendemos con un punto bajo y repetimos. Y vamos nuevamente. Donde nos muestra la tensión del hilo, ahí nos inclinamos. ¿Sí? Vamos a continuar hasta terminar. Bueno, así nos quedaría. ¿Sí? Y ahora le vamos a dar la vuelta final a la argollita. Vamos a retomar. Estoy en el derecho, sí. Desde acá, desde el inicio ahí, levantamos 1, 2, 3 cadenas
y vamos a hacer 2 puntos altos sin terminar. ¿Sí? Los pasamos juntos, tomamos una perlita, la pasamos y ajustamos. Y donde nos diga, perdón, más o menos la tensión del hilo, prendemos ahí con un punto bajo. Ajustamos. 1, 2, 3 y repetimos. El segundo y el tercero sin terminar, los pasamos juntos, colocamos una perlita y la pasamos. Inclinamos y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y repetimos. ¿Sí? Y pasamos. Y así vamos a ir por toda nuestra argollita, colocándole las perlitas después de los puntos altos inclinados. Bueno, llegamos al final del tutorial. Espero que les haya gustado. Este rollo de hilo tiene 147 gramos y hay muchísimo todavía. No lo pesé, pero hay muchísimo. Así que creo que lo pueden hacer perfectamente con 30-35 gramos a los dos, porque no lleva nada, realmente no lleva nada de material. Un lindo accesorio para el baño o la cocina y un lindo accesorio para regalar o para vender. ¿Sí? No se olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana nuevas propuestas, invitar a sus seres queridos si gustan del tejido o amistades para participar de estos micros encuentros en mi canal y poder tejer a distancia y con posibilidad de tejer desde casa como salida laboral. Como siempre les digo, trato de ayudarles en lo poco que sé, que no sé mucho. Yo también estoy aprendiendo con ustedes porque muchas cosas no las sé, sinceramente. Les bendigo desde lo más profundo de mi ser por haber visto mis videos y que tengan mucha paz y mucho bien y hasta un próximo encuentro.